Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Miguel Abdón Saguier, político liberal, varias veces presidente del Congreso Nacional y también fue ministro del Poder Ejecutivo. Con el doctor Saguier vamos a hablar acerca del estado de salud de la democracia. Dados los altos niveles de corrupción y de miseria moral de nuestra clase política, ¿está la democracia en grave estado de salud a 33 años de la caída de la dictadura? También vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche acerca de las elecciones presidenciales para el año 2023. Le vamos a preguntar al doctor Saguier si él cree posible que la oposición forme una concertación de todos los partidos y que presenten un único candidato a presidente de la República para enfrentarse a la ANR en el año 2023. Vamos a empezar el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes Bancop, un banco con raíces, Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Miguel Abdón Saguier, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía del señor Miguel Abdón Saguier. Doctor Saguier, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Muchas gracias por invitarme. Doctor, ¿dónde nació usted? Bueno, nací yo en San Pedro de Ucamandillo. Okay. En el año 1945. Mi padre estaba confinado, era militar, la dictadura de Morínigo estaba vigente entonces. Y nací con una matrona, con una partera. Correcto. ¿Y sobreviví. ¿Dónde terminó sus estudios secundarios? Los secundarios terminé en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Y se graduó de título universitario en dónde? En Asunción, en la Universidad Nacional de Asunción. En la Universidad Nacional. En el 70. ¿Cuántos años en política? Y me inicié, digamos, en la facultad, al iniciar, más o menos, sí, tendría 18 años. Y ahí, bueno, yo provengo de una familia liberal, ¿verdad? Correcto. Así que al ingresar a la facultad ya los amigos del partido me empezaron a invitar y generalmente la gente de la LOM, del Club Liberal La LOM. Sí. Y ahí me inicié. ¿Cuántas veces estuvo detenido o preso? No sé. En el archivo del terror la otra vez me hicieron llegar, pero yo creo que poco menos de 20 veces habrá sido. Y después estuve preso en Tacumbú. Sí. Realmente a mí, durante la dictadura de Stroessner, me enjuiciaron. Sí. Tenía 3 juicios. Juicios en los que se me aplicaba la ley 209.
que era una ley liberticida y que consagró el delito ideológico. Y tenía el paradójico nombre de la ley, esa de defensa de la libertad y la defensa de la democracia y libertad de las personas. Correcto. Paradójico nombre. Ese era el estilo de Stroessner, ¿no? Stroessner decía defender los derechos humanos y se torturaba a los presos políticos sobre todo y a los presos comunes también para arrancarles confesiones. En nombre de los derechos humanos. En nombre de la libertad de prensa clausuraba medios. Exactamente. ABC estuvo clausurada no sé cuánto tiempo, 5 años. Correcto. Y clausuraron otros periódicos, otras radioemisoras. Y todas tenían que estar alineadas dentro del esquema de la dictadura, ¿no? ¿Tuvo cara a cara usted frente a Stroessner? Nunca. Nunca. Lo vi, lo más cercano que estuve se habrá sido así unos 20 metros, una Correcto. cosa así, en ocasión de un sepelio. Yo había ido había muerto el coronel Arturo Bray y fui a su velatorio. Sí. Y lo vi a Stroessner, uniformado de general de ejército, mirando muy fijamente el féretro del coronel Bray, porque Bray había sido director de la entonces escuela militar, era mayor. Y con motivo de la guerra, la escuela militar se convirtió en el regimiento de infantería, un regimiento de infantería con los cadetes. Y ahí fueron los cadetes, y Stroessner era cadete, y pareciera que tenía respeto hacia Bray. Bray no pudo volver al país sino después de mucho tiempo. Ya por los años 70, una cosa así, volvió desde el 40 fuera del país. Doctor Saguier, en febrero pasado, hace poco más de un mes, se cumplieron 33 años de la caída de Stroessner. Uh-huh. ¿Ha estado en estos 33 años el Partido Liberal Radical Auténtico a la altura de las circunstancias políticas en este proceso de democratización? No, tuvimos y tenemos falencias, sin duda, con respecto a la democracia. No hemos logrado, por ejemplo, la alternancia, ¿no? En un sistema democrático la alternancia es vigorizante, ¿no? En tanto que la perpetuación de una misma organización política en el poder termina degradando la democracia y degradando las instituciones. En eso, si eso es un fracaso, hemos fracasado. ¿Cuáles son las causas o los por qué debajo de esa incapacidad para que en estos 33 años se dé esa alternancia? Yo creo que nos equivocamos en haber participado en las elecciones de Rodríguez. El golpe fue en febrero. Exactamente. Y las elecciones fueron en mayo de ese año. Sí. Y ahí no hubo, digamos, una ruptura política con la dictadura. No digo ruptura violenta, política, ¿no? Y ese fue un debate que tuvimos en el partido, en la convención del partido. Un sector liderado por Domingo Laíno sostenía que teníamos que participar. Nosotros sosteníamos que había que exigirle a Rodríguez que se declarara un gobierno revolucionario que estuviera en el poder no más de 1 año y medio, que se hicieran padrones sin ningún tipo de mancha, nada. Okay. Que se desafiliaran los militares, los policías. Y que la elección sea en el año 91. Sí, ese era nuestro planteo. Y claro, se hicieron las elecciones en mayo y Rodríguez ganó por el 75%.
Era un poco... Y Domingo Laíno era el candidato. El candidato, sí. Correcto. Era, digamos, el arrastre de la simpatía que despertó Rodríguez con haberle destituido al dictador. Pero desde luego nosotros no tuvimos en cuenta que en su proclama Rodríguez había dicho, entre otras cosas, que habían salido de sus cuarteles para hacer la unidad del Partido Colorado en el poder, o en la unidad, en el gobierno. Es decir, no había el propósito de... Y bueno, eso se pensó en algún momento que el cambio iba a responder a un principio, y ese principio era la gradualidad. Y sí, se hicieron unos cambios de a poco. Después con el siguiente gobierno logramos que después de primero la constituyente y después de la constituyente que se hicieran algún espacio pluralista mínimo, como fue en el caso de la Corte Suprema. Cierto. Se dio, y lo mismo en la justicia electoral. Cierto. Pero lo que ocurrió en realidad fue lo siguiente, ¿no? El Partido Colorado funcionó desde la época de Morínigo, el año 45, una cosa así, creo que. El Partido Colorado ya se alió con Morínigo. Y funcionó como partido único hasta el 89. En el 89 el Partido Colorado dejó de ser partido único, pero siguió siendo y sigue siendo un partido hegemónico. Hegemoniza todo el Partido Colorado. El Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, la Administración Central. Entonces, esa hegemonía había que quebrarla para hacer la alternancia. Y no lo logramos. Y eso hizo que el partido también buscara, digamos, atajos para ubicarse, negociar y cosas así. Y un partido político de oposición tiene que hacer oposición. Y lamentablemente en el partido siempre existieron sectores internos que impedían llevar adelante una verdadera oposición, porque se sintiera la fuerza de la oposición. Porque en una democracia hay un gobierno que gobierna y una oposición que controla. Y si no hay oposición, no hay democracia, o hay una democracia de mala calidad, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que controla la oposición? Y controla el ejercicio del poder, para que no se abuse del poder. Por ejemplo, un ejemplo típico es lo que ocurrió recientemente, hace unos años, en el 2017 creo que, con ese atropello que pretendió llevar adelante el señor Carter. Quería modificar la Constitución por la vía de la enmienda, cuando que el tema a ser cambiado, que era el tema de la reelección, solamente procede por la vía de la reforma y no de la enmienda. La convención y el partido, en sucesivas sesiones y convenciones, resolvió oponerse resueltamente al tema de la enmienda. Y dentro del partido surgió un sector que desoyó ese mandato de las convenciones y el directorio, y hicieron una verdadera incalificable una sesión en el Senado para declarar la necesidad de la reforma y cosas de ese tipo. Y en esa ocasión, ese sector del Partido Liberal, junto con gente del Frente Guazú, se aliaron con el Cartillo.
si eso hubiera sido, si toda la oposición, con el apoyo de un sector del Partido Colorado, hubiéramos tenido un gran predicamento, digamos, en la ciudadanía. No obstante eso, el partido se opuso, sobre todo jóvenes de mi partido con otros sectores hicieron una marcha, pero ferozmente reprimida, esa manifestación. Luego, al concluir la manifestación, que fue dispersada por la policía con violencia, tanto es así que al diputado Edgar Acosta le desfiguraron el rostro de un escopetazo, al presidente del partido, Efraín Alegre, le pegaron otro escopetazo, acá tuvo una herida bastante seria, y los jóvenes vinieron y se refugiaron en nuestro local, acá en la calle Iturbe. La policía atracó eso en un recinto cerrado, de acuerdo a la Constitución Nacional. Eso está protegido, el local está protegido y no, salvo que tenga orden de allanamiento, que por otro lado, en la generalidad de los casos nunca se hacen en horas nocturnas. Excepcionalmente, cuando hay un delito infragante, se concede ese tipo de medida, ¿verdad? Y lo asesinaron a un joven. Doctor, permítame preguntarle lo siguiente. ¿Son intereses económicos los que mueven a correligionarios de ustedes a oponerse al partido cuando el partido dice nosotros vamos a estar en contra de esta enmienda? Sin embargo, como usted dice, un grupo estuvo a favor. ¿Son económicos los intereses de ese grupo movidos por una estrategia de los colorados para dividirlos a ustedes? Es lo que se comenta, y con mucha insistencia. Mucha insistencia. Y bueno, eso, por ejemplo, degrada, erosiona el prestigio de una institución partidaria. Se dice que hubo pago. Y no hay episodios, ¿verdad? Okay. Inclusive comentarios. Sí. Que en la política paraguaya corre dinero. No hace mucho, nada menos que el presidente del Congreso, el senador Salomón, le acusó al senador de Alaverna de haber reconocido en una cena de varios correligionarios, de varios dirigentes colorados, que él recibía dinero, una suma importante, en dólares, del señor Carter. Una asignación mensual. Una asignación mensual. Bueno, volviendo a... si no hay oposición, le decía yo, no hay democracia. O hay una democracia bastante, digamos, degradada. Ok. Nosotros tenemos que quizás la falla fundamental que tuvimos es no haber logrado esa alternancia. Pero yo a esta altura de los acontecimientos estoy muy optimista y creo que en el 2023 vamos a lograr la alternancia. Ok, permítame dentro de unos minutos, cuando hablemos del escenario 2023, preguntarle en qué basa ese optimismo. Pero quiero seguir hablando acerca de estos 33 años y este proceso. Le decía yo. Sí. Que dejó de ser partido único y sigue siendo hegemónico. Y nosotros tenemos que terminar con la hegemonía para hacer una verdadera y auténtica democracia. Logramos una alternancia en el 2008 cuando nos aliamos con el Frente Guazú liderado por Fernando Lugo. Con un partido colorado dividido. Con un partido colorado dividido, efectivamente. Pero fíjese que lamentablemente incurrimos en ese error, en el error de, sectores de nuestro partido, que prácticamente era una desautorización al directorio, de hacer la enmienda.
Fue una cosa verdaderamente bochornosa, ver cómo se reunían no en el pleno, no en la sala del Congreso, sino en una de las oficinas de un sector del Senado, ¿no? Pero de cualquier manera... 31 de marzo. Sí, marzo era. Del año 2017, creo. 17. Sí, 2017. Y esa es la gran deuda que tenemos. Ok, doctor. La alternancia. Correcto. Hablando sobre ese tema. Normalmente observamos en diferentes sociedades, principalmente mirando aquí el contexto regional latinoamericano, que cuando en una sociedad se producen fenómenos no positivos, por ejemplo, crisis económica, la amenaza de perder nuestros trabajos, la situación no está bien, el dinero no alcanza. Y por otro lado, vemos una corrupción endémica y percibimos que el dinero que se llevan los políticos es el dinero que nos falta a nosotros para comprarle comida a nuestros hijos. Cuando se observa el fenómeno de esa combinación mortal, se produce un desasosiego y se produce miedo. Y en esos escenarios, normalmente surge un líder de la oposición fuerte que genera un arrebañamiento de esa gente decepcionada y con temor a sus ingresos y enojada con el partido hegemónico. Ahí surge un líder de la oposición que manda el mensaje de: yo voy a trabajar para cambiar esta situación de crisis y de miseria moral. ¿Por qué el Partido Liberal no generó ese liderazgo que junte a quienes no están de acuerdo con ese partido colorado, hegemónico y con no muy buenos resultados de gestión de gobierno y de saneamiento moral? ¿Hay un mea culpa de parte de ustedes en la falta de...? El líder en un partido liberal, un partido democrático, no es una especie de líder que aglutina a todos los sectores, es una especie de mesiánico, un mesías que viene a salvar. Yo no creo en eso. Nosotros en este momento tenemos un candidato, son 3 los candidatos que tenemos candidatos para la presidencia de la República. El señor Efraín Alegre, el señor Martín Burr y Hugo Fleitas. Ok. Bueno, yo estoy apoyándolo a Efraín Alegre, porque creo que él representa lo que yo concibo como debe ser la oposición. Un opositor no puede declinar de su compromiso con este trabajo de control en el ejercicio del poder, en la administración del dinero público. A Efraín se le critica mucho que, no matiza mucho su mensaje político de la mafia y la mafia, ¿no? Pero tenemos sí un programa de gobierno, pero nosotros no nos podemos quedar con el empleo, la educación, la salud, la política tributaria, la política presupuestaria, porque eso también dice Santi Peña. Pero Santi Peña no dice cuál es la causa, cuál es el mal endémico que está destruyendo nuestras instituciones democráticas. Y esa es la mafia. Y la mafia es transversal, de ida y de vuelta, es perpendicular a todos esos problemas. Yo no puedo creer en alguien que me diga así vamos a mejorar la educación pública, que va a ser gratuita y de calidad.
alguien que yo sé que es el candidato del sector más corrupto del Partido Colorado. Me tengo que diferenciar. Pero no solamente Efraín Alegre, no solamente habla de la mafia, sino que habla del mafioso. No puedo quedarme con decir la corrupción, pero ¿y quién es la corrupción? ¿Quién? La corrupción es un concepto. ¿Quién le da operatividad a la corrupción? Alguien de carne y hueso, que tiene un nombre y un apellido. Y él identifica eso, porque realmente todo este problema, este mal endémico de la corrupción, el narcotráfico, el patrimonialismo, se agudizó muchísimo desde el gobierno del señor Cartes. Un manejo en el que lo público y lo privado estaban confundidos. Todos sus gerentes eran los que verdaderamente tomaban las decisiones de las instituciones. Y los antecedentes del señor Carter, vinculado con la corrupción, es sabido. Yo la primera vez que yo escuché el nombre del señor Carter fue en el año 1986, cuando me procesaron y me llevaron a Tacumbú. En ese entonces estaban todos presos en Tacumbú, los famosos evasores de divisas. Correcto. No sé si usted recuerda que perfectamente. Perfectamente. El cambio tenía una fijación oficial. El dólar valía 200, el valor oficial, y salía a la calle y se vendía a 400. Y conseguían, con una serie de maquinaciones, esos dólares privilegiados y negociaban. Al señor Cartes se le acusó y se le procesó de haber defraudado al Estado 30 millones de dólares. Si usted hace el cálculo de cuánto significa hoy día, multiplica por 7. Cartes se refugia en Punta Porá. Conoce ahí a una serie de personajes que están muy vinculados con el contrabando, a Fayamil, a los Messer. Y después de 10 años consigue su sobreseimiento, después de haber solicitado 3 veces. Y ahora, fíjese el tema, el relacionamiento de personajes que están procesados por narcotráfico, por evasión de impuestos, por lavado de dinero. Que en realidad eso no empezó ahora, se agudizó. Y yo le decía que este tema de la mafia y la corrupción es transversal a toda la sociedad, a la política, a las reuniones de esparcimiento, como es, por ejemplo, un concierto de rock como el que estaban en San Bernardino. Pero eso ya se inició. Esa era una herencia de la dictadura, pero estos la perfeccionaron y aumentaron el volumen. Durante el gobierno de Stroessner ya había narcotráfico. Y eran los responsables eran hombres públicos estrechamente vinculados a Stroessner, generales, policías, políticos. Correcto. Doctor, esta forma de encarar la política del señor Alegre, como usted dice, señala la corrupción con nombre y apellido. Sí. La gente la interpreta como una táctica política de polarización, táctica en la cual yo soy blanco, él es negro, todo lo mío es bueno, todo lo de él es corrupta. ¿Cree usted que esto puede funcionar? Porque la gente dice, yo necesito que se solucionen problemas porque si
Cuando tengo problemas de salud, tengo que ir a la Argentina, al Garrahan. Sí. No me alcanza el dinero. ¿En quién voy a confiar? ¿En alguien cuya campaña es yo soy blanco, si no estás conmigo, estás con la mafia? ¿O en alguien que me dice conozco el problema, no los vamos a solucionar en 5 años, pero estamos en capacidad de gestionar esto sin pelearnos como una bolsa de gatos y donde ninguno sabe lo que tiene que hacer? Esa es la percepción. Esa madre que va a dar a luz a los hospitales argentinos de frontera o al Brasil, a esa se le tiene que decir, usted se va del país a tener hijos en una maternidad de países limítrofes, porque la mafia le está robando la atención médica. Yo le dije eso a usted. No es por una mentalidad moralista solamente. Correcto. Sino porque es la realidad. No hay salud, no hay generación de empleo, porque hay una economía que depende mucho del contrabando, de la informalidad. Y estamos hablando de alternancia. Y alternancia viene del latín alter, y ese quiere decir el otro. Y yo me tengo que diferenciar de usted. Y me tengo que diferenciar del Partido Colorado. Y ahí es lo que se presentan algunos personajes que debilitan nuestra posición. Y pretenden tacharlo a Efraín haciéndole el juego a la gente que tiene el manejo de la corrupción en el Paraguay. Entonces, para ser alternativa tengo que ser distinto. La oposición no es intransigente ni, que rechaza el diálogo, cosas así. La oposición depende de cuál es la actuación del gobierno para que también haya una respuesta congruente. Si el gobierno es dialoguista, nosotros vamos a ser dialoguistas. Pero si el gobierno es hegemónico, excluyente, nosotros también tenemos que ser firmes, duros, diferenciarnos de esa política y decirle, no, eso está mal. Eso nos ayuda a resolver los graves problemas que tiene la democracia en nuestro país. Ok. ¿Usted cree, doctor, que el señor Efraín Alegre debe sentarse a un debate con el señor Santiago Peña o eventualmente el señor Hugo Velázquez para debatir? Porque hemos aprendido que en democracia, así como se acusa al otro, se debate también con el otro. O el señor Peña está descalificado y el señor Velázquez también por los antecedentes de sus partidos y del señor Cartes con respecto a la corrupción. No. Si yo estoy en un debate, le voy a decir a usted, usted es responsable de tal o cual cosa. Usted, señor Peña, se apropió indebidamente de un terreno fiscal de la municipalidad y ahora está tratando de regularizar después de no sé cuánto tiempo de ocuparla. Pero vamos a debatir también cuáles son los planes para salir de donde estamos y que doña María no tenga que cruzar la frontera para ir al Garrahan. ¿Vamos a debatir también eso o solamente vamos a acusarnos? No, claro que sí. ¿De quién es la responsabilidad que esa madre no puede dar a luz en nuestros hospitales? No es mía. Es de usted que tiene en sus manos todas las herramientas gubernamentales para resolver esos problemas. O el problema del narcotráfico. Usted me dirá que dentro de nuestro partido también tenemos nuestros representantes del narcotráfico y la corrupción. Pero nosotros no tenemos la responsabilidad, la gran responsabilidad de gobernar como la tienen los colorados. Porque este es un problema creado durante gobiernos colorados. No se olvide que el Partido Colorado viene gobernando hace casi 70 años, 7 generaciones. Y ya no tiene nada que ofrecerle a la sociedad paraguaya después de 70 años. ¿Qué le va a decir? Va a decir Peña o Velázquez, Velázquez dice, el campesino va a volver a vivir como vivía en la época de Stroessner.
¿Qué eso es? O que Santiago Peña me diga que van a controlar rigurosamente con la CEPRELAT el tema del lavado de dinero. Y este movimiento de capital que hace el señor Erico Galeano con el señor Carter, ¿qué es eso? Ok. Millones de dólares. Ok. Doctor, cuando estábamos haciendo un análisis, un balance acerca de estos 33 años, usted me decía categóricamente en donde fracasamos es lograr la alternancia. Políticamente. Pero socialmente, terrible. La pobreza, la desocupación. Ok. La distribución de la renta Correcto. Nacional. Correcto, doctor. Y me explicaba usted lo difícil que es lograr la alternancia en un escenario en donde el Partido Colorado, dueño del Estado, logra una fuerte hegemonía. Ahora, para lograr la alternancia, más allá de eso, uno tiene que querer, uno tiene que mostrar voluntad ¿Sí? De poder. ¿Sí? Quiero realmente llegar al gobierno con un candidato que ya perdió 2 veces. Mire, Lula, ¿cuántas veces perdió? Varias. Varias veces. Muchos, 8. Perdieron más de 1 vez y 2 veces también. No es el primer caso, ¿no? Claro, no sé no. si son comparables los candidatos. Pueden ser comparables la cantidad de derrotas, No, pero tienen el mismo peso. No, lo que quiero decirle es que si tiene el candidato gana las elecciones, en este caso las internas, para ser candidato a presidente de la República, pues tiene que ser. Ok. Si se lo quiere eliminar, se le gana las elecciones y punto. Ok, claramente. Es así el asunto. Claramente. Pero yo le quiero insistir en que en esta oportunidad, ¿por qué le digo? Estamos impulsando firme y fuertemente la concertación. Estamos buscando concertar con todos los sectores. La izquierda, la centroizquierda, la derecha, la centroderecha. No discutir, porque nadie va a hacer concesiones en materia de ideología y de doctrina. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cuál es la base sobre la cual vamos a llevar adelante el gobierno de la concertación? Correcto. Ahí vamos a discutir algo pragmático, Correcto. no ideología, no de doctrina. Nadie sé de doctrina, nadie sé de ideología. Correcto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a modernizar el Estado paraguayo? ¿Vamos a hacer los cambios estructurales o no? Porque los colorados no lo van a hacer. Anunciaron como bombo y platillo. Y ni siquiera hicieron la reforma administrativa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué política? ¿Cuál fue la respuesta de Frente Guazú ante la invitación de la concertación? Todavía no han decidido. Ellos se retiraron momentáneamente. Yo creo que el punto que los distancia de la posibilidad de participar de la concertación es el tema de la presencia de Patria Querida, por haber impulsado esa legislación que aumentó la penalización para las ocupaciones. Invasores de tierra. Invasiones de tierra. Pero yo creo que tenemos que ver, yo no creo que ese tema social se resuelva con medidas represivas. Medidas económicas y sociales son las que necesita este país. No meterla en la cárcel a esos campesinos desesperados que ocupan tierras. Yo soy partidario de la propiedad privada. Ok. Pero no la propiedad latifundiaria. Esa es una deuda que tiene el Partido Colorado, que se declara agrarista. Es un problema serio. Y ¿cómo resolvemos ese problema? Eso tenemos que decidir, pero con un criterio pragmático.
Pero usted se va a Linder, que es la heredera de IBR. Es un desastre. Y ahí es la misma corrupción que se ve en todos los organismos públicos. Correcto, correcto. Pero más allá, doctor, de lo injusto que puede ser socialmente, por un lado, cientos de miles de familias sin tierra, y por otro lado, latifundios. Usted me acaba de decir, no vamos a hacer ningún tipo de conciliaciones ni concesiones desde lo ideológico, tenemos que hacer una concertación pragmática. Uh-huh. ¿Y cuál es la base entonces de la concertación? La regla, la ley. Usted tendrá su visión del mundo más progresista, yo tengo mi visión del mundo, ok, a lo mejor más conservadora, no vamos a hacer concesiones, como usted me bien dijo al respecto, pero para unirnos, la base tiene que ser la ley. ¿Y qué dice la ley respecto a la propiedad privada? Que se tiene que respetar. Pero también dice que todos los paraguayos tienen derecho a tener un pedazo de tierra. Eso dice la Constitución. La Constitución habla de la reforma agraria y establece una serie de disposiciones referidas a cómo tiene que impulsarse la reforma agraria. Okay. Es constitucional y no es comunista. Y esa Constitución del año 92, contra la cual se despotrica con una manera tan, digamos yo, superficial, diría, ¿no? Esa es una Constitución, pero muy avanzada. Y contempla todas las posibilidades para resolver los problemas sociales. No vamos a ir a buscar ninguna receta en los textos clásicos de la izquierda marxista que ya fracasó, está visto. Pero los países, por eso yo le hablaba de la modernidad de la sociedad y del Estado. Los países de organización liberal, capitalista, no existen estos latifundios que tenemos nosotros. Okay. En Francia me contaban que el propietario con la propiedad más extensa es de 32.000 hectáreas, de las cuales 18.000 hectáreas tiene que preservar por razones de medio ambiente y explotar ese 18.000 hectáreas. Pero el impuesto a la tierra no es como acá. Claro. Y acá nosotros tenemos propietarios de extensos tamaños que se benefician de la plusvalía de la tierra y pagan. Se construye una ruta frente a esa propiedad aumenta de precio. Así mismo, totalmente. Se tira un tendido eléctrico, ¿y quién paga eso? Correcto, correcto. Sin duda, doctor, que es uno de los grandes temas. Esas cosas tenemos que ver cómo resolverlo. Así mismo. Pero todo en un ambiente democrático, sin medidas represivas. Absolutamente. Doctor, estoy de acuerdo, es uno de los grandes temas de debate nacional. Ya que usted me mencionó la Constitución del año 92, le quiero comentar que hace una semana atrás estuvo sentado aquí el señor Adolfo Ferreiro, estuvimos hablando acerca de la salud de la democracia post-Stroessner, y él me dijo, la Constitución del 92 aniquiló a los partidos políticos como cultura democrática, porque ahora cualquiera con dinero, inclusive mal habido, se puede colocar en las listas. Es todo cuestión de quién tiene más dinero para conseguir votos. Permítame que le lea, tome nota aquí, algo que me dijo el señor Adolfo Ferreiro y deme su opinión al respecto. Me dice, entramos en una fantasía sobre cómo se participa en la política que no es real y que destruye la República Democrática.
Hemos desvalorizado el origen democrático de las representaciones. Hoy día cualquiera cree que puede elegir. Es como la Iglesia Católica sin cardenales. No comparto esa opinión de mi amigo Adolfo. Mire, Él está atacando el sistema de voto directo de las masas populares para elegir, por ejemplo, a quienes van a representar en las listas de los partidos para parlamentarios, por ejemplo. Mire, yo dice, eso es un trabajo de los convencionales convencionales de la convención partidaria. Sí. Antes, en el Partido Liberal se elegían a los parlamentarios, a los candidatos a presidente, a través de los convencionales. Y se cuenta como anécdota. ¿Es más o menos democrático eso? No sé. Yo soy partidario de este sistema, que el pueblo participe. Porque si hay soborno, sobornar a 500 convencionales es más fácil que sobornar a 700 o 600 mil afiliados que van a participar en las elecciones. Mira, fíjese, en su origen, la democracia, que es la democracia ateniense, la griega, ¿verdad?, eran gobiernos directos. Los ciudadanos de la polis se reunían en el ágora y ahí gobernaban. Era participación directa. Bueno, pero ellos podían hacer ese tipo de ejercicio democrático por dos razones. Participaban todos. Y era casi un deber moral participar. Y al que no participaba se le decía idiota. Porque es cierto, porque si uno no entiende que toda su vida depende de la política y no participa en la política, no tiene noción de lo que es la convivencia social y la convivencia en la poli, como decían los... pero además porque participaban todos, porque era una sociedad esclavista. Ellos hacían política y los esclavos trabajaban. Pero no solamente por eso, sino hoy día, ¿cómo vamos a hacer un gobierno directo? Imposible. Son 7 millones de habitantes, ¿dónde vamos a...? O si me dice, vamos a hacer gobierno directo en la India, que son 1.100 millones de habitantes y las elecciones creo que duran 3 o 4 meses. Entonces se creó el sistema de representación. Los filtros. Exactamente. Pero se mantiene, yo creo que esa participación es en el momento en el que el afiliado habla, digamos, por usar una metáfora, ¿verdad?, habla políticamente. Lo que pasa es que nosotros no cumplimos con una tarea fundamental de una organización política, que es elevar la conciencia cívica de la masa, ¿no?, de la masa popular. Y está el prebendarismo, el estímulo para ir a votar, el estímulo dinerario para ir a votar. Pero dentro de todo, para mí es lo más... Y el pueblo vota, y si el pueblo vota a un filósofo, o le vota a un agricultor, o a un comerciante, y ahí está la voluntad del pueblo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente elevar esa conciencia cívica de nuestros afiliados. Correcto. Doctor, volvemos al tema de la concertación. Uh-huh. ¿Cuál es la mecánica para elegir al candidato a presidente por la concertación? Y si se van a cruzar para la chapa, es decir, Efraín Alegre, Katia, o va a ser la chapa, candidato a presidente y vicepresidente del Partido Liberal, si tiene más votos, va a ser la chapa la que va a encabezar la concertación. No, la concertación va a haber un solo
padrón. Un solo padrón. Y una sola interna de todos los partidos. Y ahí participan todos los que quieren. Y yo puedo hacer combinaciones. Puedo presentarme como candidato a presidente y elijo como candidato o candidata a vicepresidente de Patria Querida o del Frente Guazú. Y pueden haber varios candidatos de liberales. Cierto. Pero, a ver. Y si yo elijo como candidato a presidente, de vicepresidente, a alguien de mi partido, para que podamos tener sintonía a la hora de gobernar. Perfectamente. Ganando mi chapa, no es que la que salió segunda va como vice. No. Va mi chapa. Sí. La concertación sobre chapa, no sobre candidatos a presidente y vicepresidente. Ok. Pensando Ahora, en la gobernación. Pueden ser también concertación solamente por la chapa. Y para los cargos pluripersonales, sí. cada partido tiene su interna. Ok. ¿Qué opinión le merece la diputada Katia González, que esta semana anunció: soy candidata a presidenta por Encuentro Nacional y me postulo para encabezar la chapa de la concertación 2023? Sí. Yo creo que está en condiciones, está totalmente habilitada desde el punto de vista de su trabajo político. Y desde el punto de vista de convocatoria, ¿puede convocar como candidata de la concertación más de lo que puede convocar Efraín Alegre como cabeza de la concertación? ¿Cuál sería la respuesta de las bases liberales ante el liderazgo de una mujer con fuerte poder de convocatoria? Bueno, ese es uno de los argumentos que utilizan los otros partidos para rechazar la concertación. Pero yo creo que puede, porque finalmente vamos a estar de todos los partidos en ese padrón. Fíjense que en el 2015, nosotros, el Partido Liberal y otros partidos, cuando le propusimos a Mario Ferreiro, presentamos una solicitud a la justicia electoral sobre la base de la concertación. Y decíamos que íbamos a usar, porque uno tiene que, al pedir que se valide la concertación, tiene que manifestar qué padrón se va a hacer y cómo se va a hacer el padrón. Ok. Nosotros sostuvimos en ese momento padrón nacional. Ahí están todos. Sí. Liberales, colorados, encuentristas, Frente Guazú, etc. El tribunal nos aprobó, Tribunal Electoral. La ANR planteó inconstitucionalidad. Y con una medida precautoria, se pidieron que se suspendiera la aplicación de la presentación del padrón. Correcto. Del Poder Nacional. La Corte decidió hace no sé cuántos, 5 o 6 meses, diciendo que era inoficiosa resolvieron no resolver el fondo del asunto. ¿Qué es lo que argumentaban los colorados? No, ahí están nuestros afiliados, no se les puede obligar. Un padrón nacional no se le obliga a nadie, si quiere votar se va. Dentro de ese esquema, pero fantásticamente, yo creo que Katia va a tener muchos votos por su actuación. Correcto. Doctor, yo tengo que hacer una pausa de 1 minuto y quiero dejarle 2 preguntas para que me las responda después de la pausa, y con eso vamos a terminar el programa. La primera pregunta es: ¿cuál es su evaluación sobre el gobierno, sobre la gestión del presidente Abdo Benítez? Si en una escala de 1 al 5 usted lo aplaza, o le pone un aceptable, o le pone bien porque capeó las crisis que le tocó. Y la segunda pregunta es si usted va a volver al Senado. Hacemos una pausa. Bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Miguel Abdón Zaguer. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico,
tampoco el ruido, que dependés solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Seguimos con el doctor Miguel Abdón Sayer. Doctor, le dejaba la pregunta, ¿cuál es su evaluación sobre el gobierno de Mario Abdo Benítez? Yo creo que tiene muchas falencias, ¿no? Las promesas que hiciera en su momento no se han cumplido. Pero yo entiendo, ¿verdad? Toda esa política prebendaria del tradicional Partido Colorado continúa. La corrupción. Y después están los problemas sociales gravísimos. Okay. Siguen tan o peor que antes. ¿Le pondría una nota en una escala de 1 al 5? No, yo pienso que está aplazado, mi amigo Marito. Ok. Doctor, ¿vuelve usted al Senado? Fue presidente más de una vez del Congreso Nacional. Sí. ¿Le puedo contestar con otra pregunta? Adelante. ¿Cómo me decía un amigo? ¿Es católico el Papa? Sí, me voy a presentar. Doctor, ¿quién cree que gana las internas del Partido Colorado? ¿Hugo Velázquez o Santiago Peña? Hugo Velázquez no es un pollo, un hervor, Okay. Es un político. Yo creo que ya, si no está ya adelante, le está pisando los talones al cartismo. Correcto. ¿Qué político paraguayo de la actualidad le parece intelectualmente interesante? Hay muchos. No quiero citar un solo nombre para que se van a enojar conmigo. Fue un placer conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Para mí fue el placer. Gracias, doctor. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.